Hermano, ¿podrías contar a otros lo que se siente subirse a la montaña rusa? ¿Podrías contarle a otros lo que se siente viajar en un avión? ¿Podrías contarle a otros lo que se siente caminar con los pies descalzos por la arena de una playa? Si no lo has experimentado, no podrías. Porque nadie puede contar lo que no ha experimentado. Nadie puede contar lo que no ha experimentado. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? A ver, si quieres así, quiero ver. Si están de acuerdo todos en que no puedes contar lo que no has experimentado, bueno, ok. Quédense con esa aseveración porque la vamos a utilizar al final, ¿sí? Nadie puede contar lo que no ha experimentado. Bueno, vamos a proceder a meditar en el pasaje del día de hoy. Marcos capítulo 5, de los versículos 1 al 20. No lo leímos, así como solemos hacerlo, ¿verdad? Pero abran su Biblia, busquen en su Biblia Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Y mantengan abierta su Biblia en este pasaje. El domingo pasado, la predicación basada en Hechos capítulo 8 estuvo centrada en Felipe, ¿se acuerdan? Y obviamente el tema era evangelismo. Bueno, con la predicación de hace 8 días abrimos una nueva serie que vamos a estar tratando hoy y durante 2 domingos más, temas respecto al evangelismo. Ese va a ser el tema de la serie. Y el día de hoy, basados en este pasaje de Marcos capítulo 5, 1 al 20, la predicación se llama Tan solo contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De eso vamos a meditar el día de hoy. Y como punto número uno, pues como no leímos el pasaje, pues vamos a recordar la historia, vamos a platicar. Yo creo que a todos nos gustan las historias, ¿verdad? Entonces vamos a recordar la historia, pero antes de empezar ahí en el versículo 1 del capítulo 5, vean tantito para atrás en capítulo 4, verso 35, y allí nos encontramos, el Señor acaba de enseñar a una multitud. Esa multitud estaba a la orilla del mar. El Señor Jesús, cuando eso sucedía, subía a la barca y desde la barca Él estaba enseñando. Bueno, cuando llegó la noche, despidió a la multitud y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. Y se pusieron a navegar. Ya era de noche, se pusieron a navegar. Y bueno, mientras ellos viajaban, se levantó una gran tempestad. Empezó una tempestad tremenda. Varios de los discípulos se dedicaban a la pesca, sabían de las cuestiones del mar y habían enfrentado sin duda tempestades, pero imaginemos de qué magnitud era esta que aún esos discípulos experimentados tuvieron miedo. Estaban atemorizados, pensaban que se iban a morir. Pero en tanto, el Señor Jesús estaba tranquilamente durmiendo en el barco, ¿eh? Él muy tranquilamente estaba durmiendo. Como los discípulos tenían mucho miedo, pues fueron y despertaron al Señor. Y el Señor se levantó y con su palabra solamente calmó la tempestad. Inmediatamente hubo calma. Y entonces el Señor reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Los discípulos, quedaron asombrados, sin duda. Debe haber sido muy, muy impresionante lo que vieron. Quedaron impresionados, asombrados, pero también atemorizados. Quedaron atemorizados por tal demostración de poder.
Bueno, así viene la narración y ahora sí llegamos al capítulo 5, versículo 1. Termina la travesía ya con toda calma, ya no hay tormenta, el mar todo tranquilo, y llegan al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando el Señor desembarcó, enseguida llegó a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Y la condición de este hombre era realmente triste, deplorable, era una situación bastante mala. Dice la historia que él vivía en los sepulcros. Él estaba fuera de control, tenía una fuerza descomunal. Muchas veces la gente que vivía por ahí, que no quería ni pasar por donde estaba, porque tenía miedo, bueno, habían intentado controlarlo y lo habían atado con cadenas y con grilletes. Pero era tal la fuerza de ese hombre que había destrozado esas cadenas y esos grilletes. En todo momento y en todo lugar, él andaba gritando y golpeándose con una piedra. ¿Se lo pueden imaginar? Qué condición tan deplorable la de aquel hombre. Pues bien, cuando vio desembarcar al Señor, él corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y dice, gritándole, le decía, le preguntaba, ¿qué tienes conmigo? Bueno, es evidente que quien estaba hablando era el demonio, o por lo menos el portavoz de los demonios, porque eran muchos, como a continuación va a quedar establecido. Ese demonio sabía quién era Jesús, sabía quién era ese hombre, en cuanto lo vio, supo quién era. Por eso se dirigió a él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y le rogó, invocando inclusive a Dios mismo, que no lo atormentara. Este ruego era porque el Señor le estaba ordenando al demonio que saliera de ese hombre. El Señor Jesús entonces le preguntó cuál era su nombre, a lo cual el demonio respondió, Legión, dijo, porque somos muchos. No era un solo demonio, eran muchos los que estaban en ese hombre. Y le rogaron que no los enviara fuera de aquella región. Allí cerca, cuenta la historia, nos cuenta Marcos, allí cerca había un hato de cerdos, un hato, es decir, un gran número, un grupo muy grande de cerdos. Los demonios le rogaron al Señor que los enviara a los cerdos para que entraran en ellos. Y el Señor se los concedió, les dio permiso. Bueno, los demonios entonces salieron ya de ese hombre y entraron en aquellos cerdos que nos dice Marcos, eran como 2,000 cerdos. Cuando los demonios entraron en los cerdos, bueno, aquellos cerdos se lanzaron al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que estaban cuidando los cerdos salieron corriendo, salieron huyendo y fueron a dar la noticia a la ciudad y en los campos de alrededor. Entonces, la gente que los escuchó salió y vino a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba el Señor Jesús, encontraron también a aquel hombre, al que ellos conocían, sabían que estaba poseído por los demonios. Sabían que él estaba totalmente desnudo y que corría y que gritaba y que nadie lo podía controlar. Pero cuando llegan donde está el Señor Jesús, encuentran a ese hombre, pero ahora estaba ya vestido
sentado y en su cabal juicio. Y entonces sucede algo que creo es algo incomprensible. Aquellos hombres, aquellos pobladores de esta región, en lugar de alegrarse, ¿verdad? Porque, cómo batallaban con ese hombre endemoniado, en vez de alegrarse porque ya estaba bien, o por lo menos sentirse aliviados porque ya no iban a padecer por causa de él, en lugar de eso, tuvieron miedo. Verlo así a ese hombre endemoniado ya bien, les dio miedo. Entonces los que cuidaban los cerdos, le contaron a toda esa gente cómo habían sucedido las cosas, tanto con ese hombre endemoniado, pero también lo que había sucedido con los cerdos. Y entonces siguieron esas reacciones totalmente incongruentes de los pobladores de aquella región. Porque lo que hicieron fue pedirle al Señor Jesús que se fuera. En lugar, al haber visto esa situación y ver lo que había pasado, en lugar de decirle, quédate con nosotros, si ese es tu poder, quédate aquí. No, le dijeron, vete. ¿Sabes qué? Vete de nuestra región. Dice alguien por ahí, amaron más a los cerdos que al Señor Jesús, estos ingratos. Pero eso hicieron. Bien, así va el desarrollo de este relato hasta el verso 17. Y varios detalles pudiéramos comentar de esto, pero saben, para el propósito de la predicación, en esta ocasión nos vamos a centrar solo en la parte final de la historia, que es la siguiente. Cuando los gadarenos le pidieron al Señor que se fuera de sus contornos, el Señor Jesús simplemente les concedió su petición y procedió a tomar el camino de regreso. Y entonces sucedió lo que nos dicen los versículos 18 al 20. Al entrar él, el Señor Jesús, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Miren, en esa ocasión, el Señor Jesús recibió 3 peticiones, 3 ruegos. El primero de ellos, la primera petición fue de parte de los demonios. Los demonios le pidieron algo al Señor, le pidieron que no fueran arrojados de aquella región, sino que les permitiera entrar en los cerdos. Ese fue el primer ruego de los demonios. Y el Señor se los concedió. El segundo ruego fue el de los gadarenos. Le pidieron al Señor que se fuera de sus contornos, de su región. Y el Señor Jesús se los concedió. El tercer ruego provino de aquel hombre al que había librado de los demonios. El ruego era para que lo dejara estar con él. Él se quería embarcar junto con el Señor e irse con él. Y a el Señor no se lo concedió. A él no le concedió su ruego, su petición. A este hombre, el Señor le hizo una importantísima encomienda. Ir a los de su casa, ir a los suyos para contarles las grandes cosas que el Señor había hecho con él y cómo había tenido de él misericordia. Es decir, lo mandó a dar testimonio. Lo mandó a ser su testigo. Hoy diríamos, lo mandó a evangelizar. A eso lo mandó. Lo mandó a evangelizar. ¿Qué hizo aquel hombre? ¿Obedeció?
fue inmediatamente y cumplió con la orden. Él evangelizó y todos los que lo escuchaban se maravillaban. ¿Qué era lo que ese hombre le decía a toda aquella gente de su región? ¿Qué era lo que le decía? Solamente lo que el Señor había hecho con él. Solo eso les contaba. ¿Qué sucedió por el testimonio de aquel hombre? Pues la respuesta no está en esta porción, pero sí hay una respuesta. Y la encontramos un poquito más adelante, en este mismo Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 7. En el verso 31 dice que el Señor, tiempo después, regresó a esa misma región, Decápolis. Ya lo había mencionado ahí al final, en el verso 20, la región de Decápolis. Decápolis es una región que significa 10 ciudades. Gadara es una de esas 10 ciudades de aquella región. Pues bien, Marcos 7:31 dice que el Señor Jesús regresó a esta región de Decápolis, pero ahora, cuando él llegó ahí, la gente de la región ya le dijo: oye, ya te habíamos pedido que no vinieras por aquí, por favor regrésate. Ya no lo hicieron. Esta vez lo recibieron y las multitudes querían escucharlo. Querían escucharlo. El testimonio de aquel hombre fue muy efectivo. La gente ahora quería escuchar al Señor Jesús. Inclusive hizo un gran milagro con ellos. Alimentó a 4,000. Diferente del anterior que había sido 5,000, ¿se acuerdan? El Señor había alimentado a 5,000 y ahora en esta región de Decápolis alimentó a 4,000. Hermanos, esta es la historia. Y puntualicemos algunas cosas de ahí. Un hombre se encuentra en una situación terriblemente deplorable, bajo el dominio de demonios. Sus vecinos, por causa de las manifestaciones diabólicas de este hombre, esta posesión, de la condición de ese hombre, sus vecinos padecían por eso, pero ya se habían acostumbrado. Ya se habían acostumbrado. El Señor Jesús se encuentra con aquel hombre y lo libera de su terrible condición, es decir, lo salva. Y sus vecinos se asustan y rechazan al Señor. El nuevo hombre quiere seguir al Señor Jesús, pero el Señor no se los permite, porque lo envía a evangelizar a los suyos. El hombre renacido obedece y da testimonio de lo que el Señor ha hecho con él. Y ese testimonio fue eficiente, muy eficiente. Punto número 2. ¿Cuál es la enseñanza? Punto número 2, David, por favor. La enseñanza, la aplicación, es muy directa, hermanos, para todo cristiano, en todo tiempo, en todo lugar, y es muy directa para nosotros también hoy. Vamos a hablar de nosotros como la historia de cualquier cristiano, y podemos decir que nos encontrábamos en una situación deplorable por causa del pecado. Ciertamente no atormentados por posesiones demoníacas, pero claro que bajo el control de Satanás, porque el que no es del Señor está bajo el dominio de Satanás. El que no pertenece al reino de Cristo pertenece al reino de las tinieblas. No hay términos medios. Bueno, nos encontrábamos en esa situación. Y la gente cercana a nosotros sabía cómo éramos. Quizás algunos padecían por esa nuestra manera de ser.
Pero el Señor nos encontró y nos salvó. La gente que nos conocía se dio cuenta del cambio, pero aún así nos rechazó. Prefirieron seguir viviendo como están acostumbrados, aún y cuando esa manera de vivir sea mala, muy mala, no importa, se han acostumbrado a eso y prefirieron seguir viviendo así. Una vez salvos, el deseo natural es pasar tiempo con el Señor a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Hoy no está el Señor, no podíamos pedirle que lo acompañáramos. Yo creo que si el Señor estuviera aquí, todos, ¿verdad? Sin chistar, ¿verdad? No importa, nos salimos. Si yo pasara por ahí, síganme, nos salíamos todos, ¿verdad? Ahí vamos con Él, ya no importa nada, vámonos, ¿no? Pero bueno, el Señor no está. Pero aún así, el Señor nos manda evangelizar a los nuestros. Mis hermanos, el objetivo de la predicación de hoy no es exhortarlos a evangelizar, no, ese no es el objetivo. Porque eso ya lo saben. Eso lo tienen muy claro. El objetivo de hoy es aprender, o quizás recordar, porque algunos ya lo saben, que una manera de evangelizar es contar nuestro testimonio personal. ¿Qué es eso? Bueno, contar lo que el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Ese es el objetivo. Hemos repasado la historia bíblica, el texto bíblico, y hemos considerado la enseñanza y la aplicación directa para nosotros. Y quiero repetirla y quiero resumirla porque ese es el objetivo, esa es la enseñanza del día de hoy. Para evangelizar debes contar lo que el Señor ha hecho contigo. Y aquí pudiéramos terminar la predicación, ¿verdad? Porque la enseñanza es clara, es muy directa, es muy fácil de entender. Para evangelizar, no es que tienes que evangelizar, dijimos, eso ya lo sabemos, tenemos que hacerlo. Por eso no es tienes que evangelizar, sino es para evangelizar debes contar lo que el Señor ha hecho contigo. Y como les decía, ahí pudiéramos terminar con la predicación, pero bueno, lo siento, no, todavía no lo vamos a hacer. Quiero que tomemos un tiempecito más, unos momentos más, y que podamos reflexionar sobre esto. Por eso, como punto 3, vamos a tener esto de reflexión. Debemos evangelizar, eso ya lo sabemos, pero no lo hacemos. No lo hacemos, no evangelizamos. ¿Por qué? ¿Por qué no evangelizamos? Hay varias razones, pero hoy quiero centrarme en una solamente en una. Hermano, tienes que evangelizar. ¿Por qué no lo haces? Ay, es que no sé qué decir. No sé qué decir. Y aunado a esto, algo que generalmente se escucha es que mira, yo todavía tengo poco tiempo, yo todavía no sé muchas cosas. Yo no he aprendido lo suficiente y si voy y quiero hablar con alguien y si me pregunta algo, pues no sé qué le voy a decir. ¿Por qué no evangelizas? Porque no sé qué decir. El Señor libró a aquel hombre endemoniado y una vez liberado, ellos estuvieron hablando. ¿Cuánto tiempo crees que el Señor Jesús estuvo hablando con aquel hombre? No mucho.
No fue mucho tiempo. ¿De qué estarían hablando? No lo sabemos, pero es poco probable que el Señor le estuviera dando clases de teología, ¿eh? Segurito que eso no estaba. No le estuvo dando clases de teología. Aquel hombre recién salvado, seguramente que no tenía gran conocimiento de las Escrituras. Y no lo adquirió en ese tiempo corto que estuvo hablando con el Señor. Tampoco adquirió mucho conocimiento de las Escrituras. El Señor, cuando le encomendó ir a los suyos a evangelizarlos, no le dijo, mira, ve a evangelizar a los tuyos, te llevas, te consigues por ahí todos los rollos de la Torá y te los llevas y entonces los abres y les empiezas a mostrar lo que en las Escrituras se dice acerca de mí. El Señor no le dijo eso. El Señor solamente le dijo, ve, ¿y qué? Cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Así es de que mi hermana, ese pretexto de que no sabes qué decir para evangelizar no vale. No sirve. No tiene fundamento. No tienes que dar clases de teología, no tienes que darle clases de Biblia a nadie. Tienes que evangelizar a la gente y decirles solamente lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso sí lo sabes, porque es tu propia experiencia, es lo que tú has vivido. Ahora, que si aún así alguien dijera que no tiene nada que decir, nada que contar, bueno, eso sería algo muy preocupante, ¿eh? Porque significaría que entonces no ha tenido un encuentro personal con el Señor y no ha sido salvo y por eso no tiene nada que contar. Pero quienes realmente han nacido de nuevo, quienes realmente han experimentado ese nuevo nacimiento, quienes realmente han sido salvados por el Señor, estos, claro que sí tienen una experiencia personal que contar. Debes contar, mi hermano. Dos cosas quiero llamar su atención. Y ahí sí quiero que reflexiones muy seriamente. Debes contar, en primer lugar y sobre todo, tu experiencia de salvación. Tú has sido salvado por el Señor. Como la de aquel hombre. Tu condición antes de ser encontrado por el Señor era igualmente deplorable. Bueno, me consta que ninguno de ustedes estuvo poseído por demonios, ni andaba desnudo, ni andaba viviendo en los sepulcros, ni se andaba gritando, ni golpeándose con piedras. No, ninguno de ustedes pasó por eso, pero espiritualmente, claro que estabas en esa condición tan deplorable. Espiritualmente así estabas. Si pudiéramos vernos en esa condición espiritual antes de ser salvos, nos veríamos como ese hombre. Así nos veríamos. Y de esa miserable condición espiritual, por causa del pecado y de tu pecado, de eso es de lo que el Señor te rescató, te salvó. En esa condición estabas condenado al infierno. Y de eso te salvó el Señor. Tu experiencia de salvación
es la manifestación tangible del poder del Evangelio. Y esas condiciones propias de tu experiencia tienen unas características muy, muy específicas. Eso es lo que tú debes contar. ¿Cómo estabas? ¿Cómo eras antes de conocer al Señor? ¿Cómo fue que el Señor te encontró y te rescató y te salvó? Y esas experiencias muy personales tuyas, sin duda que serán pertinentes a más de alguno. Más de uno se identificará con tu experiencia y quizás por medio de esa experiencia, de ese testimonio, aquellos que te escuches también lleguen a ser salvos. Esta es la manera que debemos contar, esto es lo que tenemos que contar de manera general, pero de manera más particular. En segundo lugar, yo quiero que consideres lo siguiente. Debido a que ya eres salvo, tú estás en paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez salvo, tú estás en paz con Dios y por eso, tú puedes y debes estar en paz contigo mismo y con tus semejantes. Recordemos lo siguiente que ya hemos dicho muchas veces, pero es bueno que lo tomemos en cuenta. El ser humano, cuando fue creado, estaba en una condición perfecta. Estaba en una perfecta relación con Dios. Y por eso estaba bien consigo mismo y estaba bien con sus semejantes. Aunque ya dijimos, ¿verdad? En aquel principio, pues nada más era un semejante, ¿verdad? Nada más Adán y Eva. Pero estaban bien. Los dos eran una sola carne. Pues bien, cuando el hombre pecó, esas relaciones quedaron rotas. Génesis capítulo 3. Y entonces hubo un extrañamiento en el ser humano. Y el ser humano entró en conflicto con Dios. Entró en enemistad con Dios. Pero también él mismo ya no estuvo bien. Antes hablaba con Dios y ahora que escuchó la voz de Dios tuvo miedo. Ya no estaba bien con él mismo. Pero también entró en conflicto con sus semejantes. El ser humano que estaba en una condición perfecta con Dios, consigo mismo y con sus prójimos, con su entorno, cuando pecó, rompió todo. Y ahora estuvo en enemistad con Dios, sin encontrarse a sí mismo y en conflicto con sus semejantes. Y así es la condición del ser humano. Así es. Pero cuando el Señor salva al hombre, entonces lo reconcilia con Dios. El hombre salvo ya no está enemistado con Dios, está en paz con Él. Y por eso, por estar en paz con Dios, puede y debe estar en paz consigo mismo y con sus semejantes. Y esto en la vida práctica debe tener implicaciones de suma importancia. Y quiero que reflexiones bien en esto. ¿Por qué? ¿Por qué va la gente al psicólogo? ¿Por qué? Porque está deprimida, porque está estresada, porque tiene falta de autoestima,
porque tiene ansiedad y bueno, cosas más, ¿verdad? ¿Qué es esto? El hombre no está bien consigo mismo. Como no se encuentra y como no sabe y como no puede, bueno, pues va al psicólogo. El hombre también va al psicólogo porque tiene problemas familiares, problemas matrimoniales, está en pleito con las personas. Es decir, aparte de estar mal consigo mismo, también está mal con sus semejantes. Y otra vez, esto es lo mismo que pasó desde allá de cuando el hombre pecó. Y todo esto, todo este sentir, toda esta realidad del ser humano, no es otra cosa más que consecuencia del pecado y de su pecado personal. ¿Cómo puede el ser humano resolver este problema? Reconciliándose con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Mi hermano, quizás tú estabas en alguna de esas situaciones. Estresado, deprimido, ansioso, queriéndote suicidar o no sé qué cosa. O cosas semejantes, o tal vez distintas, ¿verdad? Hay quien ha estado en adicciones o en excesos de todo tipo. ¿Cómo estabas, hermano, antes de conocer al Señor, de que el Señor te haya encontrado? ¿Cómo estabas? Por favor, tráelo a tu mente. Porque cada quien tiene su propia experiencia. Y cuando el Señor te encontró, ¿qué sucedió? Esas cosas cambiaron. Pues bien, eso es lo que le debes contar a la gente. Lo que el Señor ha hecho contigo. Te salvó y estuviste en paz con Dios, pero también en paz contigo mismo y en paz con los demás. Pero ahora, mi hermano, yo quiero que reflexiones, porque esto se oye muy bonito. Quiero que reflexiones seria y sinceramente. ¿Realmente has dejado todas esas cosas que atormentan a las personas y que te atormentaban a ti? ¿Ya las dejaste? ¿O te siguen haciendo mella en tu vida? Porque si aún sigues atormentado por lo mismo, entonces, ¿qué tienes por contarle a la gente? Si tú sigues en las mismas condiciones que ellos, ¿qué les vas a ir a contar? Si todavía se te ocurre ir al psicólogo a ti, ¿qué vas a contarle a la gente? ¿Qué tienes que contarle a la gente? ¿Cómo ir a contarle a la gente que a través del Señor estás en paz con Dios, contigo mismo y con tus semejantes, si tú mismo sigues en esos mismos problemas? No evangelizamos porque no sabemos qué decir. Ah, ya dijimos, ¿verdad? Ese no es pretexto. Cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Pero si estás igual que los demás, ¿qué les vas a contar? ¿Qué les vas a contar? Sería algo incongruente, ¿no? En teoría les pudieras decir, nunca te has subido un avión, pero dices, oh, se siente, quién sabe cómo, ¿no? Ya me platicaron que se siente así o que no se siente nada, pero pues tú no sabes porque nunca lo has experimentado, ¿verdad? Sería una incongruencia platicar algo que tú no has experimentado. No puedes dar un testimonio efectivo
No tienes que contarle a las personas. Parece que el Señor no ha hecho nada contigo. Reflexiona, mi hermano. Y la reflexión debe ser muy, muy seria. Porque no es que el Señor no haya podido contigo. Es que tú no lo has permitido. No te has saturado de la palabra del Señor. No vives ni te llenas del Espíritu. No has producido el fruto del Espíritu y por eso sigues produciendo los frutos de la carne. Y estar en esa situación es, digamos, en el mejor de los casos, ¿sí? Ok, sí, ya eres salvo, pero no has hecho lo correcto y por eso vas al psicólogo. Bueno, como digo, ese sería en el mejor de los casos. Porque en el peor escenario, lo que significaría es que no eres cristiano, no eres salvo. No tienes nada que contar, sigues igual porque el Señor no ha hecho nada por ti. Y no es porque tú no hayas estado llenándote del Espíritu, simplemente porque no eres cristiano. Por eso les digo que la reflexión es seria. Y sí, yo entiendo que puede ser punzante, pero es importante que reflexionemos en esto. Muy importante. Y de ser necesario, tenemos que corregir lo que sea necesario. Porque debes evangelizar. Y una manera efectiva de evangelizar es contar lo que el Señor ha hecho contigo. Contar cuál era tu situación antes de ser salvo y cómo es ahora. Pero mi hermano, debes ser muy claro y no dar un mensaje equivocado. Y eso también ya lo hemos dicho en otros momentos, pero es importante recordarlo. No debes ir con la gente y decirle que para resolver sus problemas solo deben buscar a Dios, aceptar a Cristo y hacer una oración y ya. Porque tú sabes que eso no es la verdad. Eso no es así. Tú debes decirles que su problema básico, su problema principal, el problema de donde salen todos los problemas de su vida es el pecado. Es su pecado, el pecado en su vida. Y para solucionar eso de fondo, deben reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. Y ser salvos, y ser regenerados. Y entonces estarán en paz con Dios. Y entonces sí, tendrán la capacidad de poder estar en paz con ellos mismos y en paz con los demás. Y mi hermano, esa debe ser tu experiencia. Tú debes de saber de qué te salvó el Señor. Y también debes saber que por ahora estar en paz con Dios, puedes estar en paz contigo mismo y con los demás. Esa debe ser tu experiencia y eso es lo que debes contar. Se trata que lo digas y que lo muestres, que los demás vean en ti que realmente el Señor ha obrado cambios en tu vida. Concluyamos. Nadie puede contar lo que no ha experimentado. Lo dijimos al principio y todos estuvimos de acuerdo con eso. Todos. Nadie puede contar lo que no ha experimentado. Para evangelizar, debes contar lo que el Señor ha hecho contigo. Y si esto es verdad, como lo es, entonces la conclusión natural, lógica y correcta es que quien no evangeliza
es porque no puede contar una experiencia de salvación. No la tiene. Y por tanto no tiene nada que compartir. Pero, si tú sí la tienes, si tú en realidad eres salvo, si tú has experimentado eso en tu vida, entonces eso es lo que tú debes ir a contarle a los demás. Entonces, mi hermano, ¿qué dices? ¿Ahora sí vas a empezar a evangelizar? Ya saben que como iglesia hemos batallado, no diría durante mucho tiempo. ¿Cuántos años acabamos de cumplir hace 2 meses? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 61 años. Pues hemos batallado con la evangelización en esta iglesia durante 61 años. Esa es la verdad. Hoy en la mañana, como les anunciamos, tuvimos bautismos. 5 hermanos se bautizaron. Y quisiéramos que fueran más. Como les he dicho, los hermanos en el culto de las 9, pues están invitando a sus familias, ¿eh? Alguien me dijo alguna vez, ¿no será porque algunos de las 12 se están yendo para las 9? No, lamentablemente no. El culto de las 9 ha crecido. Vienen ustedes a las 9 y el templo está lleno. Y ya les dije a ustedes en las 12, ¿verdad? El número va para abajo. Y no es que algunos de ustedes se han ido para allá, ¿eh? No, eso va. Y luego dicen, ¿y por qué no crecemos? ¿Y por qué no crecemos? Pues porque no evangelizas, hermano. Simplemente. Por eso no crecemos. ¿A quién vamos a bautizar si no tenemos nuevos creyentes? Y ya dije, el objetivo de la predicación no es tienes que evangelizar porque ya lo sabes. El objetivo de la predicación es para evangelizar tienes que contar lo que el Señor ha hecho contigo. Si no tienes nada que contar es porque el Señor no ha hecho nada y entonces no eres salvo. Oye, entonces te tenemos que evangelizar a ti, ¿verdad? Pero bueno, si hay que empezar por ahí, empecemos, ¿no? Pero si realmente, hermano, ya eres salvo, ve y cuéntale a los demás. Ni siquiera tienes que ir a pararte con desconocidos allá en la bodega o allá en el mercado, no, ve con los tuyos, con los que te conocen, con tu familia, con tus amigos, compañeros de trabajo, con tus vecinos, a los que saludas todos los días, a ellos cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué dices, hermano? ¿Lo vas a empezar a hacer? Meditemos. Tenemos que corregir, tenemos que recomponer, tenemos que retomar el camino, tenemos que evangelizar, porque esa es nuestra misión. Y hoy, claro que ya sabemos cómo hacerlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a, como aquel hombre, ir a contar lo que el Señor ha hecho con nosotros.